con George tocando el sitar, pero George era bastante bueno con el sitar porque, bueno, como se introdujo a la música hindú, el sitar es una guitarra precisamente hindú y la introdujo en varias canciones de The Beatles y pues una de ellas fue en Love You Too del álbum Revolver y bueno, parte de las composiciones. Muy aparte de que tocara el sitar, mucha influencia de la música hindú pues sí se vio en la composición de The Beatles y en su misma composición de él, aunque nunca dejando de lado el rock. Así que vamos a escuchar esta siguiente canción, que es My Sweet Lord, su éxito mundial de George Harrison, y que John Lennon llegaría a comentar que cuando escuchaba esta canción en la radio pensaba que sí había un Dios. Entonces vamos a escuchar esta pues muy buena canción de George. Estamos aquí en Rock Concert después de escuchar My Sweet Lord de George Harrison. Y bueno, ya hablamos acerca de un poco de su vida personal, de sus principales inclinaciones religiosas y de pues cosas que lo marcaron en la vida, que fue pues que se introdujo en la cultura hindú. Y también es importante mencionar que estuvo en el concierto de... Bueno, él hizo el concierto para Bangladesh, el primer concierto, creo, benéfico que se hizo precisamente por la hambruna allá en India. Entonces, pues, George Harrison, aparte de ser un buen músico, creo que también era un excelente ser humano, aunque sí llegó a tener un poco de peleas por egos con sus compañeros, pero pues al final sí, yo creo que sí era bueno. Entonces, hablando de la canción de My Sweet Lord, pues fue su éxito más rotundo que sigue hasta el día de hoy en las radios. Podremos mencionar de los cuatro un éxito de Imagine de John Lennon, My Sweet Lord de George Harrison, de Paul McCartney. Podremos mencionar varios y Let It Be. Bueno, ese es con los Beatles, pero en solista. En solista podría ser... Tiene varios, Hope of Deliverance, que salió en los 90s. ¿Cuál otro? Pues es que podremos mencionar Born on the Run del disco homónimo también. Y actualmente también tuvo un éxito con la canción New, que incluso llegó a salir en una película, no recuerdo en cuál bien. Pero pues Paul sí ha tenido éxitos como que más dispersos, pero los otros tres sí tenían éxitos muy marcados, ¿no? Y hasta el mismo Ringo con su canción Don't Pass Me By, me parece que pues tuvo un éxito pues bastante fuerte como solista, ¿no? Aparte pues de mencionar sus otras colaboraciones. Pero volviendo a hablar de George y de esta canción que acabamos de escuchar, que el productor también me preguntaba de cómo se grabó el solo de guitarra, pues es con esta guitarra country que tocan acostada y que precisamente con un pedacito puede ser de vidrio, de cobre o de metal, hacen el sonido del slide, y que George llegó a utilizar mucho en su carrera como solista, que bueno, prácticamente toda su carrera como solista usó esa técnica y se volvió un maestro en ella, porque es difícil afinar bien la nota, eso es lo difícil del slide, y pues sí se convirtió en un maestro de esa técnica. Así que vamos a escuchar la siguiente canción de George, ya ando confundiéndolos, y esto es When My Guitar Gently Weeps del álbum blanco. Después de escuchar When My Guitar Gently Weeps del álbum blanco de George Harrison, dos cosas puntuales de esta canción: el solo es tocado por Eric Clapton y bueno, la composición genial, ¿no? de George Harrison, que precisamente habla de dos cosas que van mucho en parte de su filosofía y de cómo él veía el mundo. La primera es esto de When My Guitar Gently Weeps, lo sacó de un libro chino ahí que tenía en su casa, porque dijo: voy a componer una canción con la primera palabra que vea en un libro, y vio en Weeps, que bueno, es como llorar, y bueno, ya la metió en la estrofa de la canción, y pues creó esta obra de arte de George Harrison. Entonces, pues ya que estábamos hablando de George y de su vida en general, vamos a la siguiente canción, es Taxman, pero antes de llegar a ella vamos a hablar de su atentado.
porque John tuvo pues un atentado que tristemente terminó con su muerte, pero George también, y vamos a contar un poco de lo que pasó ese día. Cerca del 2003, un intruso entró a la mansión de George Harrison y lo apuñaló no una, no dos, 23 veces. Y bueno, esto fue porque él pensaba que... Bueno, tenía esta idea de que los Beatles eran así como brujas. Y por parte del comentario de John, que eran más famosos que Jesús, entonces pues él pensó que como que George era satánico, cual nada que ver en realidad. Y pues entró a la casa, rompió la ventana con una escultura que tenía George en su jardín y pues se dispuso precisamente a acabar con la vida de George. Pero pues George se defendió, sí lo acuchillaron muchas veces. Si no fuera por su esposa Olivia Harrison, que estaba ahí con él y que se dispuso a también ayudarlo a detener este ataque, pues George se hubiera muerto, que en realidad quedó muy grave porque George había superado el cáncer de pulmón apenas en el 95 y pues esto sí lo dejó muy mal y le reavivó el cáncer, lo cual hizo que al final pues falleciera en el 2005. Podríamos mencionar ya de sus últimos años que hay muchas grabaciones caseras, él tocando el ukelele incluso, y pues son videos bastante emotivos donde podemos ver a George con su familia, pasando tiempo con su hijo Danny Harrison y también con su esposa. Y algo importante que menciona su esposa fue que cuando murió, porque George murió en una casa de Paul, porque pues precisamente tenían todo este rollo mediático y George le pidió ayuda a Paul y Paul le dio una casa, pues se va a oír un poco feo, pero para morir, y precisamente George muere en el 2005 en esta casa de Paul. Antes de morir, Ringo lo va a ver y Ringo menciona que todavía incluso él le llegó a decir que si quería que lo acompañara a Nueva York, porque precisamente Ringo tenía un problema con su hija, que tenía un tumor, y George se ofreció a acompañarlo, y Ringo describe este momento como muy emotivo y que George era en parte un ángel como persona. Y pues yo creo que sí era, porque pues dígame, ¿qué persona va a la boda de su ex esposa con su mejor amigo? Es un dato importante que vamos a mencionar. Eric Clapton hace el solo de guitarra en esta canción, pero pues ya lo decía, Eric Clapton le gustaba a la esposa de George y le compuso Leila, no estando juntos, pero como que metiéndole ahí como que la idea de vente conmigo. Y pues al final sí jaló, sí funcionó, y Patty se fue con Eric Clapton y George se quedó no solo, diría, porque George también pues no era un santo en su relación, sí llegó a ser infiel varias veces, en cierto punto porque eran los 60s, pues era un Beatle, era codiciado por todas las mujeres, incluso Paul cuando se casó era el soltero de oro de los 60s, y George en ese punto tenía pues digamos mucho impacto en eso, y como que Patty estaba en cierto punto celosa de George, y pues al final pues sí dijo, pues me voy con Eric Clapton, en parte como para darle celos, yo creo. Y pues George como que se lo tomó muy, muy bien, y dato curioso, nunca estuvo peleado con su ex pareja. Incluso fue a la boda y tocó junto con John. John no asistió, pues bueno, estaban peleados ahí, pero sí tocó junto con Paul y el hijo de Ringo, Get Back. Entonces hay un dato curioso ahí de George, que siendo una gran persona y el ser de luz que era, pues fue a la boda de su mejor amigo con su ex. Lo que nos demuestra que George Harrison era una persona pues muy madura y muy sabia, a pesar de ser el más joven de ellos. Muchos lo llamaron el Beatle silencioso, pero yo creo que George fue menos silencioso en toda su vida. Yo lo llamaría como el Beatle elegante, porque sus composiciones precisamente como que tenía que ser muy buena para que los demás le hicieran caso, pues buscó refinarse mucho. Esta canción fue un ejemplo de ello, la siguiente Taxman, que escucharemos un poco más adelante también. Y pues sí se ve mucho esto de George, su etapa elegante, ¿no? De que tengo que hacer una canción muy buena para que los demás me tomen en serio. Entonces diría que ese apodo del Beatle silencioso no le queda para nada,
porque pues también tenía un sentido del humor muy, muy propio de él. Así que vamos a escuchar esto que es Taxman del álbum Revolver, y bueno, daremos unos datos después de escuchar la canción. Ok, y bueno, ya estamos en la recta final del programa. Y va a sonar muy raro, pero que en un programa dedicado a George hay una canción de Coldplay, pero tiene su porqué. Esto se debe a dos cosas. La primera es que el sonido que tuvo George Harrison al final de su carrera, eso lo veremos un poco en Also Years Ago, que es es la última canción que pondremos hoy. Pero precisamente The Scientist es una canción que escribió Chris Martin inspirado en una canción de George Harrison, y pues en esta base de composición que tenía. Entonces, si escuchan una etapa de George Harrison como solista después del All the Things Must Pass y su etapa más con el slide, podrán notar que cierto del estilo que tiene George Harrison ahí lo copia Coldplay en A Rush of Blood to the Head y en algunas otras canciones, y principalmente este disco de donde sale The Scientist. Y es por eso que está esta canción, porque creo que George, aparte de trascender en su música, ayudó a inspirar a muchos otros músicos como es Coldplay. Y bueno, en base a la inspiración de su canción, hacen The Scientist, y pues por eso que la ponemos en el programa de George. Mencionar otros dos datos importantes. George, al casarse con Olivia Aras, de, digamos, orígenes mexicanos, él es fan de era fan de Jorge Negrete, de algunos tríos, de Los Panchos, y su fundación Living in the Material World ayudó a la restauración de varias películas del cine de oro mexicano. Y me parece que el año pasado, apenas hace unos meses, su esposa Olivia participó precisamente en un evento de estos, que pues sería el trabajo de la restauración de las películas, porque George era un fanático de la cultura mexicana. Entonces por ahí también hay una leyenda urbana que cuenta que Tintán iba a aparecer en el Sargento Pimienta, porque era amigo de George Harrison. Tintán sí hablaba bien inglés, entonces la leyenda sí puede ser en parte o no cierta. Y pues George, si fuera cierto o no esto de que Tintán iba a estar en el Sargento Pimienta, George era un fanático de la cultura mexicana, porque pues su esposa era de raíces mexicanas y era un país al que le tenía aprecio, aunque creo que nunca hizo una gira como tal acá, pero sí disfrutaba de la música mexicana y ayudó en parte a la cultura. Entonces, ya mencionar algunos datos importantes. Hubo un concierto for George donde participaron amigos de George, el hijo de George, Danny Harrison, obviamente Paul y Ringo, que se dio pues después de su muerte. Y precisamente este concierto pues no fue lucrativo, fue más acerca de recordar a George, no tanto por que fue un Beatle, sino por su música que dejó. Tocaron Something, varias de las canciones que pasamos acá, y que pues demuestran que George era un gran compositor. Y en este concierto pues Paul sí llegó a tocar, digamos, llegó a tomar un poco el reflector, porque es Paul McCartney, también Eric Clapton tocando algunos solos, pero creo que se vio mucho que todos admiraban mucho a George, y que después de su muerte pues lo seguirán extrañando mucho. Participó Billy Preston, que también estuvo en el concierto de la azotea y que fue gran amigo también de George Harrison en pues buena parte de su vida, y que participó aparte en el proyecto de Get Back, en algunas otras canciones de George, como por ejemplo la de All 2 Years Ago, que escucharemos más adelante. Entonces vamos a escuchar esta canción de Coldplay inspirada en una canción de George Harrison, y que creo que pues abarca mucho de que George Harrison, aparte de tocar al mundo con sus canciones, pues llegó a tocar otras bandas e inspirarlas en su manera de componer. Así que esto es The Scientist de Coldplay. La siguiente canción que vamos a poner, que bueno, vamos a dar un poco de datos y un poco de despedida, va a ser I Got My Mind Set On You. I Got My Mind Set On You, para disculpen un poco mi pronunciación, pero esta canción, aparte de My Sweet Lord, fue uno de sus éxitos más grandes de George, de la década de los 80s precisamente, de un disco que sí fue bueno, pero diría que su éxito más positivo, más grande de ese disco fue I Got My Mind Set On You, que tiene un videoclip pues bastante bueno, y la canción también es bastante buena. Es un cover,
pero pues eso no le quita lo genial a la canción, ni que George haya aportado pues parte de su estilo.